Saludos a toda nuestra audiencia, bienvenidos una vez más a nuestro diálogo libre del periódico Diario Libre. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular e importante, que es el conteo de las personas en la República Dominicana. Eso parece que es algo muy sencillo, pero la verdad es que es muy complejo y sobre todo muy importante. Estaremos hablando del censo, ¿no? Es una cosa que determina muchas cosas, como la de la distribución de los recursos del Estado, en fin. De eso es lo que vamos a estar conversando hoy. Conmigo está Miosotis Rivas Peña, quien es la directora de la Oficina Nacional de Estadística. Tenemos también al licenciado Víctor Romero, quien dirige el Departamento de Censo de la ONE, y el director de Tecnología también de la ONE, Ravel Domínguez. Ellos van a estar conversando con nosotros de parte del equipo Diario Libre. Yo soy Benjamín Morales, subdirector del periódico. Me acompaña Mariela Mejía, nuestra editora de Economía, y nuestros periodistas Tania Molina y Pedro Sánchez. Vamos a comenzar, ¿verdad?, por lo más esencial. ¿Dónde estamos ahora mismo con el tema del censo? ¿Cuáles son las cifras básicas que tenemos? ¿De qué estamos partiendo? Bueno, mira, estamos partiendo principalmente de una proyección de población, ¿verdad?, porque esa es una de las principales cosas que hacen los censos, que es permitirnos proyectar la población a 10, 20, 15, 30 años, de una proyección de la población del censo anterior de unas 10.5 millones de personas, ¿verdad? Y la idea es de ver con este censo, como tú bien decías, es un conteo, pero o sea, no solamente un conteo, sino también caracterizarnos, ¿verdad? Dónde estamos, cómo vivimos, ¿verdad? En la República Dominicana, toda persona que reside habitualmente en el país, y que a partir de este operativo de que vamos a estar haciendo del 10 al 23 de noviembre, pues podamos llegar, ¿no?, a cada uno de los hogares de la República Dominicana, y entonces hacer preguntas que van a estar relacionadas con la vivienda, con los hogares y con las personas. ¿En qué fase estamos ahora mismo? Mira, si uno pudiera decir resumidamente, ¿verdad? Los censos tienen 4 etapas. Si uno lo quisiera decir resumidamente: la preparación, que es donde nos encontramos; el levantamiento, que es para donde vamos, del 10 al 23, vuelvo y repito, de noviembre; el procesamiento y la difusión. En el caso de la preparación, normalmente es un periodo que dura casi alrededor de 5 años, es lo recomendable, porque se inicia con un trabajo de levantamiento de la cartografía, se actualiza la cartografía que se utilizó en el censo pasado, y se va a todo el territorio nacional a levantar la información de las edificaciones. ¿Y por qué? Alguien diría, ¿por qué edificaciones y no vivienda solamente, si es un censo de población y vivienda? Porque las edificaciones permiten de alguna manera la referencia, ¿no? Cuando se vaya a terreno, y en todo el proceso de actualización, aquella casa está al lado del banco de tal y no sé qué cuánto, pasa un puente, ¿no? Lo que sea. Y ese proceso de cartografía, que luego se genera una serie de productos, está ya 100% finalizado. Nos encontramos ahora mismo también, bueno, en el caso, y tal vez más adelante Ravel puede tocar un tema de eso, con el tema de las tabletas. Vamos a hacer un censo tecnológico, y ahí estamos en todo el proceso de clonación de esas tabletas para que estén con todos los programas que se requieren para salir a terreno, tanto el tema de la propia cartografía, el cuestionario digital, entre otras cosas que van a servir para el seguimiento y monitoreo y control del proceso y el propio procesamiento ya de los datos. En el caso de lo que es la operación de terreno, y ahí luego entonces Víctor puede profundizar más si así ustedes requieren, tenemos ya un proceso de ir a ver, de una estructura de terreno operacional que lleva tanto como a encargados nacionales, encargados provinciales, encargados municipales y coordinadores, encargados de polígono, ¿verdad? Y luego empadronadores, soportes técnicos. Ya nosotros estamos en este momento en la capacitación de los encargados de polígono. Quiere decir que ya se ha incorporado, digamos que, a ver, en términos no de puestos, porque los puestos grandes, el número de puestos grandes está en los empadronamientos, pero casi como que el 90% de la estructura, quedando entonces por ya los empadronadores y supervisores, que todo eso va a partir del 26 de octubre a capacitación, ¿no? 50.000 personas, y que de ahí entonces luego es la aspiración nuestra, y que de ahí luego se van a contratar a 35.000. Entonces,
Si diríamos como por etapas, yo digo que ya estamos como al tiro de hit, ¿verdad? Con tal vez un 90%, si uno puede decir, porque, claro, el levantamiento es lo más engorroso de este proceso de donde nos encontramos, en el proceso de luego lo que viene, pero el censo no solamente son los días de que se levanta, ese es el levantamiento propiamente dicho. El censo es todo un proceso o una operación estadística que tiene estas 4 etapas que les decía: preparación, levantamiento, procesamiento y la difusión. Una otra pregunta antes de pasarle a los compañeros. Ese proceso de cartografía, ¿qué encontraron ahí? ¿Cuánto ha variado en comparación con lo que fue el censo anterior, etcétera? Bueno, podemos hacer 2 puntos de referencia de la cartografía. Nosotros, producto de la planificación, los censos se ejecutan cada 10 años. En el caso que nos ocupa ya tiene 2 años que debió ejecutarse, por razones obvias no se pudo hacer. Pero esa cartografía que iba a ser sometida al 2010, ya de por sí al 2020, venía encontrando diferencias importantes a lo que se tenía estipulado para la ejecución. Y nosotros nos vimos en la obligación, porque hubo una suspensión, de hacer una reactualización cartográfica. Y entre las 2 etapas de la cartografía encontramos una diferencia de más de un 15% de edificaciones. Eso no quiere decir que necesariamente sean viviendas, pero son estructuras nuevas que hay en el territorio, y por ende eso inclusive impactó presupuestariamente las asignaciones del censo y la cantidad de personas involucradas para el proceso censal. Entonces, en ese sentido, se ha evidenciado al menos un 20% de crecimiento en edificaciones entre el censo del 2010 y el censo que vamos a ejecutar ahora en el año 2022. Perfecto. María. El trabajo de campo de este censo, ¿en qué consistirá? Y además de contarnos, ¿qué van a preguntar los empadronadores a las personas una vez estén en sus casas? Bueno, el trabajo de campo consiste en una visita domiciliaria directa a cada una de las viviendas dentro de las edificaciones. O sea, en los edificios se empadrona cada una de las viviendas. Eso implica una entrevista con el jefe o jefa del hogar o una persona de 15 años o más que conozca las informaciones del hogar. Ahora, ¿qué se pregunta en el censo? Aparte del conteo de la población, se preguntan otros aspectos sociodemográficos y aspectos socioeconómicos. Dentro de los aspectos sociodemográficos preguntamos la edad. El sexo son la cantidad de personas distribuidas por edad y sexo son las variables más importantes a nivel demográfico, porque así entonces podemos estratificar por grupos y poblacionales diferentes, y las políticas públicas se ejecutan de manera diferenciada por grupo de edad. Por ejemplo, para los niños hay una serie de políticas públicas que se ejecutan y por ende es importante la edad, pero también las mujeres. No es lo mismo una mujer de 0 a 12 años que una mujer de 12 a 40 años, a 44 años, cuando está ya en una edad que potencialmente es reproductiva. Entonces hay políticas públicas asociadas a esa parte. También preguntamos aspectos asociados a la educación, los niveles educativos, para poder hacer cálculos de indicadores como el analfabetismo dentro de la población, el nivel de escolaridad, los años de estudio que se tienen dentro de esa población. Preguntamos otros aspectos asociados al uso de la tecnología en el hogar, o sea, para poder calcular lo que es la brecha digital dentro de la sociedad. Y también se hacen preguntas asociadas a la vivienda, los servicios básicos que recibe la vivienda, cómo está construida la vivienda, los materiales de la vivienda. O sea, es una recopilación holística de informaciones del hogar, de una manera que podamos perfilar ciertos grupos poblacionales, ya elementos más puntuales. Entonces, a partir de los datos del censo, entonces utilizamos las encuestas, que es otro instrumento que tiene la Oficina Nacional de Estadística. Sí, yo solo quería, decir también, o sea, un poco como abonándole a Víctor, que es bueno que, ¿verdad?, quienes nos están viendo, escuchando, o sea, sepan que el censo es un censo de población y vivienda, ¿verdad? Entonces, por tanto, nuestra unidad de análisis es la vivienda, y luego también entre el tema de la población es el hogar, que es una unidad que analizamos, los hogares y las personas. Entonces, las preguntas van dirigidas a levantar información de vivienda, hogares y las personas que componen el hogar. Entonces, se te va a preguntar de todo, no de ti sola, ¿verdad? Que cuando llegan a tu casa y tú eres la informante clave, no solamente de ti sola, sino de todas las personas que viven en tu hogar. A ti te van a preguntar todo lo que te preguntaron sobre ti, también te lo van a preguntar sobre las personas que habitan el hogar. En la parte que usted mencionó de sexo, ¿qué pasará con las personas que se identifican con un sexo diferente?
porque se tipificará como hombre o mujer. ¿Han contemplado esa parte? Sí, lo que pasa es que la pregunta que tiene el censo es, ¿cuál era el sexo al nacer? No se te pregunta qué sexo tú eres hoy, no es que tú eres hombre o mujer, no, sino cuál era el sexo al nacer, y ya con eso entonces es parte de las recomendaciones internacionales, porque en estos temas, ¿verdad?, de poblaciones LGTBI y demás, hay unos avances que se están haciendo, es un tema de derechos, ¿verdad?, pero en este momento, entonces, por cuidar ese tipo de cosas, lo que se recomienda es entonces preguntar sobre el sexo al nacer, ¿no? Pedro. Bueno, como ustedes acaban de decir, la parte tecnológica va a ser de vital ayuda, que a diferencia ya del censo pasado, en esta ocasión se va a hacer más fácil por la tabulación de los datos. En ese sentido, ¿para cuándo están listos el primer informe de la totalidad de personas y viviendas? Sí, nosotros tenemos, y eso es una cosa bastante importante, que voy a aprovechar como extender un poquito la respuesta. Mira, nosotros cuando, por lo menos yo, ¿verdad?, que llegué a la Oficina Nacional de Estadística en agosto del 2022 y que tenía esto ahí me dijeron, mire, aquí tenga, esto es suyo, del 2020. agárrelo. Del 2020, claro, sí, esto es suyo, agárrelo. Entonces, claro, como buena persona que fui estudiante disciplinada, lo primero que hice fue comenzar a leer, a trabajar, y con el ministro Miguel Sarajato, que era el que estaba anteriormente, comenzamos con una escuelita por 2 meses, todos los jueves de 5 a 7 nos reuníamos y aprendíamos sobre el censo. Y vimos de las cosas que aprendimos, o que aprendí yo por lo menos, que fui una alumna bien portada, era de que hay 3 cosas por las cuales se mide un censo. El éxito, la prontitud, la cobertura y la oportunidad. Y obviamente la prontitud está cómo tú entregas los resultados. La cobertura está en un promedio internacional que no, es uso y costumbre, no es científicamente probado, que es un 95%, y la oportunidad te la da el momento. Obviamente en el caso de la oportunidad, sabíamos que no había otra mejor que la pandemia que estábamos atravesando, que nos permitiera luego tener información que iba a ser importante para las políticas públicas. Pero también hay un tema entonces que la prontitud, y para la prontitud y para la cobertura, la tecnología era importante. Entonces, esa inversión que estamos haciendo, porque es una inversión, nos va a permitir que casi reduzcamos 18 meses la entrega de los primeros resultados preliminares siempre, ¿verdad? Porque acuérdense que uno levanta datos y luego hay una construcción de estadística, pero el primer trimestre del 2023 vamos a estar dando 4 datos importantes, ¿verdad?, agregados: población total, población por sexo, que era un poco lo que decía Víctor hace un ratito, ¿verdad?, de tener por sexo hombre-mujer, en el caso también de total de viviendas y la densidad poblacional. Eso en el primer trimestre. Y luego en el restante del año se van a ir entonces presentando los demás resultados. Ustedes saben que el censo sale un montón de información, ¿verdad? Y que luego las bases de datos también van a estar disponibles para los públicos. O sea que ahí hay un montón de cosas a explotar. En el presupuesto, ¿cuánto se hay destinado para el proyecto en sí? ¿Y cuántas personas, entre técnicos, supervisores y encuestadores, estarán en el campo de trabajo? Sí, mira, el presupuesto de este año es de alrededor, bueno, no de alrededor, fue sometido por un monto de 3.757 millones de pesos dominicanos, el de este año. El censo es un proyecto que va por años diferenciados. Realmente desde el 2017 que se le asignó recursos al censo hasta ahora, ha ido recibiendo un total de 330 millones de pesos, y para el año 2023 y para el año 2024, que todavía están los temas de procesamiento y difusión que faltarían de las otras fases, para nosotros hemos sometido un presupuesto para el 2023 de 197 millones de pesos y para el 2024 de 10 millones de pesos. Entonces, en total podríamos estar cerrando como que tal vez unos 4 puntos y algo millones de pesos en total desde el 2017 hasta el 2024, ¿verdad? Que son como 7 años por todo el proyecto. Podría Que el número de personas, 35,000 personas van a contratarse, 35,000 personas entre soportes técnicos, soportes cartográficos, empadronadores y empadronadoras, supervisores y supervisores. Y nosotros vamos a las aulas a partir del 26, vamos a hacer un llamado para 50,000 personas para tener ese ejército de reserva, porque ustedes saben que a veces la gente, en lo que tú concretiza algo, ¿verdad?, es el 26,
pero entre el 26 y algo tú apuestas toca varias puertas y la que te salga primero, esa va. Entonces, sobre todo hemos calculado un tema de deserción de alrededor de un 40% en todo el país, porque hay zonas en el cual la deserción es baja, pero tú tienes zonas como la Altagracia, ¿verdad? Toda esta provincia de las provincias del este, muy turísticas, en donde ahí entonces el nivel de deserción es mucho más alto, porque la gente entonces se mueve muy deserción de participantes sí, en las sí. capacitaciones. Sí. Me gustaría que precisara el dato del costo total que tendrá el censo. Sí, a ver, el total no te lo puedo dar, como te digo, como ha sido, no lo manejo todos los años hacia atrás. Ahora mismo no tengo esas cifras, ¿verdad? Del 2017 para acá, no las tengo, pero este año 3.757 millones de pesos, ¿verdad? El año que viene 197 millones de pesos y el 2024 10 millones de pesos, de pesos dominicanos, ¿verdad? Sí. En 2018, la entonces directora de la ONU hablaba de un presupuesto de $60 millones, que si lo calculáramos Sí, a la estamos por ahí. tasa actual, ¿Sabe? pero habría una Sí. diferencia de más de 560 millones y todavía estamos contando. No, ese era el presupuesto total, no ha cambiado. Cuando tú lo ves en dólares son como $58 millones de dólares, eso es lo que te da el presupuesto total. Sí, es lo mismo, no ha cambiado. Sí. Ah, bueno. Como Víctor mencionaba unos incrementos que se habían dado por algunas situaciones. Sí, no, pero sí el incremento, pero lo que pasa es que entonces lo que hicimos nosotros fue reducir mucho cuando llegamos. O sea, el presupuesto, por ejemplo, cuando tú te cambias de boletas, acuérdate que el presupuesto de antes tenía impresión de boletas. O sea, y un poco Rabel puede ver ese tema de lo de la tecnología. Había que imprimir boletas. Esas boletas se iban a imprimir fuera. Luego, todo ese proceso manual del procesamiento de datos era muy grande. Entonces, cuando ese cambio de tabletas a boletas, tú lo que haces es que redistribuye el cargo de cosas. Entonces, te permite, de alguna forma, equilibrar y ajustar el presupuesto. Entonces, aun cuando hay un aumento ahora, ya ese presupuesto de ahora, conforme al que nosotros encontramos, lo bajamos, ¿no? Porque al invertir en las tabletas y todo ese proceso, no sé, Rafael, si tú quieres un poco, porque yo creo que es bueno abonar cuál es el procedimiento entre la boleta, todo lo que se hacía, que era como 7 o 8 meses más después, a lo que se hace ahora. Claro, en ese sentido, una de las primeras innovaciones, la más importante para este censo, que es la introducción de la metodología CAPI, que por sus siglas en inglés es Computer Assisted Personal Interview. Esta metodología nos permite pues, colocar una boleta digital en un dispositivo móvil y cuando se llega al hogar entonces se empiezan a hacer las preguntas y el procesamiento inicia desde la tableta con preguntas de validación, no permite que se coloquen datos equivocados. Por decir un dato muy simple sería, por ejemplo, no puedo decir que tengo 45 años y que nací en el año 2000 porque es una incongruencia. Entonces ese dato se va validando desde el terreno. Anteriormente una boleta llegaba y luego tenía que digitalizarse, tenía que luego reconocerse los garabatos, hacerle un procedimiento de ICR, luego un OCR para diferenciar los garabatos manuales de las letras computarizadas y entonces luego aplicarle calidad a la boleta en sí misma para entonces empezar el procesamiento. Entonces en ese periodo podríamos estar hablando de algunos 6-7 meses para entonces empezar con el procesamiento de los datos. Ahora el procesamiento inicia desde que se hace la encuesta en el hogar, lo que va agilizando muchísimo el procesamiento. Además de que los dispositivos están conectados a internet desde terreno, también funcionan sin conexión, lo que nos permite ir monitoreando el avance del operativo en terreno para que vayamos ya viendo cómo se están comportando las variables, el equipo de metodología conceptual pueda ir observando cuáles son el tiempo que toma por encuesta, cómo se va componiendo la población y otros indicadores y permite, por ejemplo, aplicar acciones correctivas oportunamente y que no lleguen datos inconsistentes o fuera de rango a la Oficina Nacional de Estadística. Otra de las innovaciones muy importantes que tenemos es la inclusión de la cédula para el registro de personas. Uno de los retos más importantes es que la persona para realizar su pago debe pasar, el Estado tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar y agilizar, entonces la persona cuando se registra en la plataforma coloca su cédula, se valida inmediatamente con la Junta Central Electoral, se hace una conexión con la Contraloría General de la República, con el Ministerio de Administración Pública y con la Procuraduría General para validar los no antecedentes penales, la no gestión de la Contraloría y la no gestión de la Administración Pública. Lo que pareciera algo que en nuestro tiempo debería ser algo inmediato, pero el Estado tiene sus procedimientos y ahora lo que estamos es reduciendo el tiempo de respuesta, que normalmente toma de 2 meses desde que una persona es seleccionada para un cargo
Ahora esto lo estamos haciendo de manera casi instantánea con ese acuerdo. La tecnología está apoyando en este sentido, pero todo el esfuerzo administrativo y de colaboración a través de la Comisión Nacional Censal y los esfuerzos directos del Ejecutivo que nos están apoyando en ese sentido, además del Ministerio. Entonces, esto nos permite innovar en otro sentido. ¿Cómo le pago a la gente? En lugar de estar administrando dinero en efectivo que tiene un costo altísimo y una logística también compleja, entonces se está utilizando la plataforma de remesas del Banco de Reservas, de manera que la persona con su cédula, la que utilizó para registrarse al inicio, entonces es la que va a utilizar para cobrar en cualquier punto de pago que disponga el Banco de Reserva. También en cuanto al procesamiento de los datos, al incluir la cédula, que es una de las preguntas del número de identidad que se coloca en la boleta, entonces nos va a permitir conectarnos con los registros administrativos que tienen las demás instituciones, como la Junta, Salud Pública, la Procuraduría, y nos permitirá entonces mantener el censo vivo con nuevas encuestas y nuevas conexiones. Por ejemplo, el año que viene habrá otras encuestas también. Durante este año hicimos otra cantidad de encuestas y nos va a permitir poder relacionar. Hay un reto importante siempre en tecnología, que es la ciberseguridad. Y para eso hemos hecho unos esfuerzos importantes. Hemos estado teniendo consultores internacionales que nos han estado haciendo recomendaciones. El Centro Nacional de Ciberseguridad de la Presidencia también está constantemente monitoreándonos. Ya hemos aplicado acciones correctivas y hemos adquirido diferentes herramientas. Una de ellas, la más importante para proteger los equipos, es la adquisición de una controladora de dispositivos. Se llama MDM, Mobile Device Management, por sus siglas en inglés, y nos permite empezar desde que adquirimos la tableta, desde que le colocamos el activo fijo, cuando ya lo recibimos, entonces lo vamos enrolando en una plataforma que nos va dando visibilidad, trazabilidad, dónde está el equipo. Le vamos a colocar unas aplicaciones que permitirán el uso exclusivo de estas durante el empadronamiento y durante todo el proceso, de manera que si hubiera una sustracción, el usuario no podría hacer otra cosa más que tratar de hacer otro censo, porque la tableta solamente va a funcionar para esto. También con el uso de la SIM card, que con las telefónicas hemos hecho algunos ejercicios ya importantes, nos va a permitir colocar georreferencia, de manera que si la tableta que enviamos a Pedernales sale de Pedernales, nosotros vamos a tener una alerta diciendo, mira, esta tableta está saliendo de la zona donde fue asignada para trabajar. Y hablando de este punto en particular, también nos permitirá, porque la encuesta tiene que realizarse en un punto físico en el hogar, tiene que ir a tocar una puerta y tiene que llenar una encuesta en ese lugar. Y eso nos permite calcular la georreferencia de dónde se realizó la encuesta para entonces poder también hacer todo el análisis de procesamiento de datos. Y que no haya una persona debajo de una mata de mango ahí llenando encuestas y que entonces la data no esté referenciada y no permita darle calidad. Entonces, con el uso de la tecnología pretendemos pues, apoyar esos criterios de calidad, la cobertura, muy importante, los datos de manera oportuna, conforme el plan de difusión. Estamos hablando... Sí. No, perdón, es que yo pedí la presión, pero tenía una pregunta pendiente. Y es el tema de los extranjeros. Dos vertientes. Hay sectores que plantean que con la intención de empadronar o contar a todos los extranjeros, lo que se persigue es un plan oculto para una regularización masiva de haitianos. ¿Es esto posible? Y ese es el primer punto, y paso al siguiente para que luego lo puedan responder de seguido. Sabemos que, sobre todo con nacionales haitianos, la experiencia ha sido que hay cierto temor para dar información. Muchos están indocumentados. ¿Cómo se va a trabajar tanto el tema de acercamiento a esas personas para que acepten ser incluidos en el censo y cómo hacer el registro cuando no tienen documentos? Ya, sí, bueno, mira, lo primero es que, pues gracias a Dios, nosotros tenemos que 102 años haciendo censo, que no fue algo como que lo inventamos ahora. Entonces, si el plan oculto está desde 1844 para acá, ¿verdad? Entonces, no es algo como que inventamos, pero realmente los censos son un elemento y un instrumento de política pública aquí en República Dominicana y en otros países, aunque nos duela, ¿verdad? Que no somos el único que lo hacemos, no. Eso no se hace aquí. Entonces, y donde hay una serie de recomendaciones internacionales que se dan seguimiento al proceso de todo el proceso de preparación, desde lo que tiene que ver con la propia, el cuestionario ahora, ¿verdad? Nuestra boleta, o sea, qué se va a preguntar, las sugerencias, siempre son sugerencias y recomendaciones, y en el caso de la gestión que yo encabezo en la Oficina Nacional de Estadística, pues encontró un trabajo hecho. Entonces, ¿verdad? O sea, no fue que nosotros aquí ahora no acabamos de inventar la boleta, sino que inclusive
había una boleta que ya había sido probada en terreno y donde estaban todos los muchos apremiantes, porque no realmente todos, para haber realizado el censo en el 2020 y hubo una decisión de no realizarlo. Y luego, entonces, ahí hay un interés, por lo menos de la Oficina Nacional de Estadística, de que podamos contar con datos de calidad, que podamos contar con datos que permitan realmente diseñar las políticas públicas. Y es muy importante decir que aún sea, digamos, nosotros estamos bajo la tutela del Ministerio de Economía, es una tutela administrativa. O sea, la ONE, yo soy designada por decreto presidencial, o sea, directamente por el presidente de la República, y como lo digo, le agradezco su distinción, una persona que le presentaron mi currículum, que no me conocía, ¿verdad? Y en tanto entendió que era una profesional que no estaba en ningún tipo de partido político, que con un desarrollo profesional a nivel internacional, ¿verdad? Porque estaba fuera del país cuando me propusieron estar aquí, y yo lo vi como una buena oportunidad para poder trasladar a mi país pues de todo lo que he aprendido en el ejercicio profesional por tantos años. Y ahí entonces, sobre todo también, quiero como que apuntar que es importante, entonces nosotros no entregamos datos a nadie, datos desagregados, entregamos datos agregados de política pública para la política pública, ¿no? ¿Verdad? Y esa es nuestra misión, ¿verdad? Recoger los datos, trabajarlos y construir estadísticas que sean oficiales, basados en parámetros de calidad que sustenten esa producción de ese dato. En el caso de lo segundo que tú decías con los migrantes, recordar el censo de República Dominicana, el censo que hacemos es un censo de derecho y trabaja con un concepto importante que es el de residente habitual. Nosotros vamos a contar a la población dominicana que es residente habitual en el país, en una definición de este concepto que tiene que tener 6 meses o más, o planes inclusive, ¿verdad? Aún tú tienes 4, pero tienes pensado quedarte un año. O sea, ese es un residente. Imagínense ustedes cualquier persona, residente habitual, independientemente de su condición migratoria, utiliza agua, utiliza luz, bota basura, por decir las cosas como en el medio día de la alcaldía, puede utilizar un servicio médico, si es familia puede mandar sus hijos y su hija a escuelas. O sea, hay una serie de cosas que independientemente de tu estatus tú estás haciendo, y que, como usted bien decía al principio, Benjamín, una de las cosas que decide el censo son las asignaciones presupuestarias a las alcaldías, ¿verdad? A muchas instituciones también de gobierno para apoyar planes de vacunación, todo el tema de extensión de universidades. Entonces, si tú no sabes cuál es o sea, yo a veces no, cuando escucho, ¿verdad?, algunos ruidos por ahí, yo digo, hasta la Biblia decía, a ver, usted antes dice una guerra, cuente, para saber cuánto que usted tiene, ¿verdad? O sea, Jesucristo, José y María se fueron a censar, se fueron de un lado para otro, obedecieron, se fueron a censar para otro lado. No, porque lo decían, hay un censo, me voy a censarme, se fue a Belén porque José era de Belén. Entonces, hay un tema, o sea, el tema de los censos es una cosa que está en la tradición de las poblaciones por mucho tiempo, y entonces creo que no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? Sí, garantizando nosotros desde la oficina esa seguridad, ¿verdad?, para la gente, de esa confianza que sí yo creo que tenemos que generar, que esto es para el bien y el desarrollo del país. La boleta pregunta concretamente si tiene estatus irregular o no. No, eso no lo pregunta. Es porque en mi caso, yo soy extranjero. Sí, te noté la Llega una persona a mi casa, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Va a notar? ¿Qué me va a preguntar? ¿Usted es residente aquí desde los pasados 6 meses? Sí. ¿Cómo van a detectar que yo soy un extranjero en República Dominicana? ¿Cuál es el proceso? Que eso puede pasar conmigo, que en este caso soy ciudadano americano, puertorriqueño, pero puede pasar igual con un haitiano, sí, ¿verdad? Sí. O un chino que está aquí, sí. Y es irregular, ¿verdad? ¿Cómo van a manejar ese tema? Bueno, básicamente el protocolo es tocar la puerta de la vivienda, esperar que una persona dé acceso, o sea, apertura a la vivienda, que comience a responder las preguntas y se comience a empadronar. Pero dentro de las preguntas, hay una pregunta que se hace cuando ya se está trabajando en la parte de individuos. ¿Dónde vivía la madre suya cuando usted nació? Si era en ese municipio, en otro municipio o en otro país.
Entonces, y ahí si la madre vivía en otro país cuando usted nació, entonces se determina que es un extranjero. Y en el caso que sea en otro país, se pregunta en qué país. Entonces ahí podemos saber la nacionalidad de esa persona o bajo la cual se está empadronando. O sea, hay mecanismos de saber dónde vivía la persona. Es un censo de población residente en un territorio. O sea, claro, dentro de la amalgama de preguntas que se hace, se pregunta si nació en ese municipio o no, porque también trabajamos la parte de la migración reciente. O sea, también preguntamos si algún miembro de ese hogar pasó a vivir en los últimos 5 años en otro país. O sea, controlamos quién no nació en el país por el censo, o sea, se puede determinar, y también si alguna persona que vivía en ese hogar ahora mismo vive fuera, para poder conocer la migración reciente. O sea, para ser más concreto, porque es uno de los ruidos que hay, ¿verdad?, en el ambiente. El censo no va a determinar cuántos haitianos están viviendo en República Dominicana. No, sí. Ese no es el objetivo concreto. El censo sí mide el tema de la migración, ¿verdad? O sea, es una unidad de análisis, pero el censo necesitaría, por el mismo hecho que hemos estado conversando anteriormente, o sea, que tal vez todo el mundo no se va a dejar censar. Y en el tema de la migración haitiana, específicamente, o sea, porque fíjense una cosa, o sea, por eso yo decía, nosotros recogemos datos y luego hay una construcción de una estadística, ¿verdad? Entonces, en la población total de haitianos, eso es una estadística, no es un conteo, ¿no? Y es importante que se sepa eso. Entonces, cuando tú haces esa diferencia, que es una de las cosas importantes que hay que calcular en el caso de la migración haitiana, que como es residente habitual, es una migración que viene y va, o sea, que es flotante, que hoy puede durar 3 meses aquí, luego se vaya a trabajar, viene y trabaja. Entonces, el propio cálculo de esta migración, o sea, amerita de un trabajo mucho más determinado. Te puede dar un aproximado, ¿verdad? No es el dato idóneo, y por eso la Oficina Nacional de Estadística también realiza lo que es la encuesta nacional de inmigrantes. Para el año que viene nosotros tenemos esta encuesta que es específica para esta población y que nos va a ayudar entonces a mejorar, ¿verdad? Con el dato del censo y el dato de la encuesta, nosotros cruzamos esos datos y luego ahí entonces tenemos una mejor estimación de la población total, de los residentes, ¿verdad?, extranjeros en la República Dominicana. Yo tengo, discúlpame, Mariela, el extranjero en el país tiene el deber de dejarse contar. Sí, eso es un mensaje importante que quisiéramos transmitir. Sí, ciertamente. O sea, yo creo que sobre todo también transmitir la seguridad de que, como les decía, la Oficina Nacional de Estadística no tiene un plan oculto. No hay nada como detrás, ningún interés. El único plan es el desarrollo del país, es entregar que se puedan hacer políticas públicas basadas en la evidencia, ¿verdad? Y ahí hay una invitación que se hace a la población extranjera viviendo en la República Dominicana que sí, o sea, que pueda abrir las puertas. Nosotros también, en caso de que la persona no hable el español, vamos a tener personas que van a ser intérpretes, ¿verdad?, de los principales que nosotros más o menos sabemos que están aquí, que han dado caso del inglés, el creol, temas a veces inclusive, bueno, con el ruso, que son poblaciones, los chinos, que son poblaciones que tenemos, y hay estrategias también para poder hacerlo y que pueda entonces trabajarse en un mejor conteo, porque, como digo otra vez, aquí el punto es sobre todo cómo asignamos, o sea, políticas públicas para todo, porque si nosotros ayer estábamos con la alcaldía de Los Alcarrizos y el alcalde me dice, yo estoy recibiendo recursos en base a la población del 2010, que es lo que dice la ley de presupuesto, pero atendiendo a la población del 2022, ¿verdad? Entonces, es lo que, o sea, queremos realmente saber bien ese dato y, como les digo, tener la confianza que la Oficina Nacional de Estadística, por secreto estadístico, ¿verdad? Y como está el compromiso del personal, nosotros no estamos comprometidos a no entregar datos desagregados o por individuo a nadie, ¿no? O sea, entonces eso pueden tener como la plena confianza y al final la oficina, como digo otra vez, o sea, esa independencia que de alguna manera tiene ser una oficina técnica, yo creo que lo damos de garantía también en este proceso de que la gente puede estar confiando de que no se van a utilizar los datos para fines que no son los fines estadísticos que para lo que procesamos nosotros. Una curiosidad, ¿cuánto tiempo toma el formulario?
El hombre llegó, lo empezó a llenar. ¿Cuánto tiempo? En promedio 30 minutos. Hay hogares que 30-35. Eso incluye la fase de introducción, o sea, presentación, ir creando el ambiente para comenzar a empadronar. Pero el promedio son 35-33 minutos de un hogar de 4 personas. Ese es el tiempo de duración. Sí. Ya que hablan lo del llenado, hay personas que se preguntarán si entre el 10 o el 23 de noviembre yo estoy de viaje y llego el 25 al país, me perdí el censo, o estoy trabajando, ¿cómo me van a censar? ¿Qué pasará con esa gente que no esté en su hogar en ese momento? Y en la parte de la seguridad, estamos en República Dominicana, hay un nivel de seguridad que todos conocemos. Personas pueden buscar o hacer una ropa como la que usted tiene, ir a una casa y decir soy del censo. ¿Qué medidas se están tomando para la parte de seguridad, tanto de la persona que van a censar como del mismo empadronador que estará en barrios que son especiales? Sí, no sé qué la pregunta. La parte de seguridad, a ver, le puedo comentar, pero tenemos un código, primero la indumentaria, Sí, que es una parte, más o menos como es un chaleco, un carnet con un código QR, y ahí le pasaré la palabra al director de tecnología, y una gorra. Eso es lo primero. Pero también hay componentes de acompañamiento de las juntas de vecinos, tanto para los dos extremos. Los barrios donde sea más conflictivo entrar con temas de seguridad de los empadronadores, y en los sitios de clase media alta donde hay garitas, donde hay lobby en torres que no permiten acceder al equipo empadronador. Entonces, articulando con la junta de vecinos o la junta de condóminos, entonces sustanamos el tema de la seguridad. En cuanto, y ahí vamos a hablar entonces de la parte de la seguridad de la persona y de la data, que Raúl por favor lo va a cubrir, pero también en cuanto a la parte de si usted no está presente o no. Si hay personas en el hogar, entonces perfectamente cualquier miembro de 15 años más puede dar la información. En los casos donde no esté nadie en el hogar, o sea, durante el periodo de empadronamiento, eso es algo que sucede en todos los censos, sucede en todas las latitudes. Hay personas que no se encuentran necesariamente en el país en el momento del censo. Por eso es que se habla de una tolerancia de hasta un 5% de omisión, que es normal, porque hay situaciones que durante el periodo de empadronamiento no hay un residente en la vivienda que pueda abrir la puerta. Ahora, si por temas de horario de trabajo usted está accediendo a su vivienda constantemente, hay algunos casos que se va a trabajar con un autoempadronamiento, que dejaron una carta en la cual se especifica el día, la carta acompañada de una boleta censal en físico, en la cual se especifica el día y la hora en que el empadronador pasará a recoger esa boleta. Entonces ya es responsabilidad del equipo de trabajo del empadronador transcribir la información de la boleta en físico a la tableta. Entonces, de los aspectos de ciberseguridad Antes de que pase a esa, si llegan a una vivienda y quien está es la señora que limpia en la casa o la que cuida, pero no es uno de los jefes de la casa, ¿esa persona puede dar los datos de esa familia o es como si fueron a esa casa y no la pudieron censar por eso? Eso va a depender, o sea, lo que se hace es coordinar una entrevista con algún miembro del hogar. O sea, si la persona es residente de ese hogar, pues muchas personas trabajan en una vivienda pero no son residentes, sino tienen su vivienda y conoce las informaciones del hogar, y con la autorización de los jefes del hogar puede dar la información, pero tiene que ser algo ya consensuado dentro del hogar. Son casos ya particulares que cada dinámica de cada vivienda entonces tiene que establecer entonces no es una visita única. Que No, se no, pierde la no, una visita oportunidad. única, no es una visita única. Oficialmente, primero el empadronador está asignado a un perímetro y tiene 14 días dentro de ese perímetro que abarca en la zona urbana 180 viviendas, 200 viviendas. O sea, no es un perímetro muy grande. Y esa persona va a estar flotando dentro de ese perímetro gestionado. O sea, oficialmente en los dispositivos tiene que estar registrado por lo menos 3 visitas en días y horarios diferenciados. O sea, si hoy visité en la mañana una vivienda y no había personas, mañana si lo visito o pasado mañana tiene que ser en la tarde, y así sucesivamente para lograr esa coincidencia. Entonces, pero como la persona está en esa torre, subiendo y bajando, desde que ve la puerta abierta o cada vez que cruza, verifica a ver si hay una disponibilidad de un informante adecuado para que le dé la información. Muy bien. Recuerdo a mis palabras un momento. Todo el mundo que quiere participar en el censo, ¿verdad?, que va a pasar por un proceso de capacitación, por un proceso de reclutamiento, que pasa por ciertos filtros, debe registrarse con su cédula. Todo el mundo, sin exclusión.
Entonces, una persona que se presente con un chaleco, si en el hogar o en la vivienda tuvieran alguna duda de su identidad, entonces le puede solicitar su cédula y entonces a través de un QR lo va a poder validar. A través de un portal va a colocar el número de cédula del encuestador, el empadronador, y podrá verificar que ese empadronador esté, primero que nada, capacitado, que ha sido seleccionado para tales fines y que trabaja en la zona a donde está haciendo el empadronamiento. De manera que el ciudadano también va a poder comprobar la identidad y que haya pasado ya por el proceso. Inclusive no vamos a elegir a nadie así de repente, no, ponte un chaleco y vete a empadronar. Todo el mundo, así lo elijan en el último día, tendrán que pasar por el mismo proceso que todos y tendrán que poder ser validados por esta plataforma. Sí, yo solo quiero como puntualizar, agregando algo que decía Víctor, y en base a tu pregunta, de quién, sí es muy importante, o sea, lo ideal es que sea quien se empadrone, o que empadrone el hogar, sea el jefe o la jefa del hogar. Eso es lo ideal, ¿verdad? Y ojalá que por eso entonces esas visitas son como reiteradas y que de la fecha del 10 al 23 hay 2 fines de semana. Entonces no se para, o sea, no es de lunes a viernes y que tú vuelves a verlo, es corrido. O sea, una vez que comenzó, no se para, no se finaliza hasta que se finalizó. Y además hay 2 periodos, 2 días que nosotros le llamamos de recuperación de cobertura. O sea, que en alguna, por H o por R, hubiera cualquier tema de que no se pudo, de que no se entró, no sé qué cuánto, se pueda tener la oportunidad entonces de hacer ya como una ¿cómo se llama eso? Un intensivo a alguna zona en particular o algún espacio en particular para poder entonces llegar y recolectar las informaciones que por las personas, ¿verdad?, están dispuestas a entregar de los hogares y de las personas. Bueno, siguiendo con el punto de vista de la seguridad, ya no solamente la parte tecnológica, sino la parte física de los encuestadores. Van a estar acompañados con un agente policial, van a recibir el apoyo de la policía, porque el ladrón, él ve que tiene un dispositivo en la mano, pero no sabe ya que tiene todo ese sistema de seguridad para evitar el robo, que si se roba y que si se la roba no va a funcionar. ¿Los encuestadores van a estar acompañados con agentes de la policía? Bueno, nosotros hemos diseñado y estamos articulando con el sistema de protección ciudadana, o sea, tanto con la Policía Nacional como con el resto de la fuerza castrense, el operativo de seguridad. O sea, pero evidentemente, y lo explicamos ayer en una conformación de una comisión censal, que es un ente ya local que tiene la responsabilidad de apoyar y articular las cosas en el territorio, no tenemos la forma ni la necesidad de a cada empadronador asignarle un efectivo policial o militar. Entonces, porque recuérdense que el empadronamiento es de todos y no todas las personas están con el interés de que le esté visitando un policía o un militar a su casa. Aparte que las informaciones que se levantan son informaciones privadas, individuales, o sea, solamente los informantes y el empadronador que está presente. Ahora, hay una articulación y de hecho ya lo hemos vivido en la parte de la cartografía, de la actualización cartográfica, que aunque eran menor personas, pero también tenían dispositivos y estaban en todos los barrios y todos los callejones. En las comandancias de los distintos sectores están bajo el conocimiento y la articulación de que se está trabajando en ello. Ahí también están los servicios de inteligencia bajo conocimiento. Y es lo que hemos ido articulando con las cosas, pero ahí reiteramos, este error también de la misma junta de vecinos que acompaña, o sea, que los voluntariados de los barrios, los voluntariados de las iglesias, que acompañan a esos empadronadores al entorno para resguardar la seguridad de ellos. O sea, es de doble vía, tanto el ciudadano tiene que protegerse y garantizar que está recibiendo la persona autorizada, pero también los empadronadores se exponen a una situación de robo, de atraco, de secuestro, cualquier situación que se pueda presentar y que se han presentado en procesos censales no solo en República Dominicana. Ok, y en ese mismo sentido, en el caso ya contrario, las comunidades que están en la parte remota, aquella comunidad de la cordillera central, ¿cómo será el proceso de logística o de transporte para esas personas? Una casita puede estar en X, sí. Solamente hay comunidades de todo, son de 10 casitas. Burro, motor, todo lo que parezca, o sea, caminando, todo lo que parezca, hay que llegar hasta esa casita lo más remota que sea, ¿no? Tenemos eso, pero también la Saona tenemos que ir. Sí, o sea, necesitamos la transporte Saona, marítimo, sí. O sea, sí. Y hay logística que se identifica en sitios que solamente se accede en motor o en animal de monte o de carga. O sea, eso es el rol entonces de la Comisión Censal Municipal, que identifica, bueno,
en tal sitio tenemos una comunidad de 10 viviendas, entonces, pero ahí solamente se llega en animal, entonces hay que gestionar ese recurso. Sí. Y eso es parte de lo que toca ya en cada uno de los territorios que están coordinados y presididos por los alcaldes o alcaldesas, o directores o directoras de esos distritos, para articular junto con personal de la ONE cómo vamos a empadronar esas viviendas que se encuentran en ese punto de difícil acceso. Sí, solo destacar que hemos dicho como ese tema de que Comisión Municipal, Comisión Nacional, desde el año pasado está el decreto 607-21 que declara el censo como de interés nacional y que instruye la gobernanza en una Comisión Nacional Censal que está compuesto por ministerios, instituciones de gobierno central y las comisiones municipales o distritales. Y esas las estamos conformando, aparte de que esté la autoridad de alcaldía, ¿verdad? También está un representante del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura en el territorio, porque normalmente son las instituciones de gobierno que tienen más como despliegue en territorio, y también sociedad civil, la policía, el Servicio Nacional de Salud, ¿verdad? Entonces todo eso ayuda a que en el terreno las cosas también se organicen, como que la ONE tenga ese brazo, ¿verdad? Y de la mano del encargado municipal, del censo, ¿verdad? Que la ONE tiene, o el encargado provincial, pues se pueden gestionar los apoyos también de sociedad civil, de las empresas, ¿verdad? Porque nosotros también le decimos que esa es una sugerencia, pero luego el territorio tiene que organizarse como sabe organizarse, ¿verdad? Para que sea efectiva la coordinación que queremos lograr. Tania. Bueno, yo me voy ¿Tiene a algo más, Pedro? permitir... Disculpa. Me voy a permitir salir del tema del censo para que no se vea como que es lo único que está haciendo. Estamos en censo. Estamos en censo, pero igual nos interesa saber un poquito qué otra cosa está trabajando la ONE, pero en el caso específico, quienes con cierta frecuencia nos toca ir a las estadísticas para manejar algunos temas, existen quejas de que algunos datos no están muy actualizados y uno se pregunta ¿cuál es la dinámica que utiliza la ONE para recabar las informaciones en las instituciones y qué tan prestas están estas instituciones del Estado para responder a la ONE y darle esas informaciones lo más actuales posible? ¿Existe alguna dificultad que se dé? Sí, mira, la primera dificultad que existe es que no hay una ley actualizada que te permita esa coordinación que es necesaria. La ONE hace estadísticas, y recordemos otra vez, datos y estadísticas, ¿verdad? Nosotros recolectamos nuestras fuentes de información, son las encuestas, los censos y los registros administrativos. En el caso de los censos y las encuestas, normalmente son cosas que hacemos nosotros, ¿verdad? Y tenemos cada 10 años los censos del Nacional de Población y Vivienda. Anualmente tenemos nuestra encuesta nacional de hogares, la El Hogar. Hay una encuesta nacional de actividad económica también, pero todo lo otro depende de la información que las instituciones trasladen a la ONE de los datos que levantan a través de su registro administrativo. Entonces, como te decía, la primera dificultad para que eso sea así es que no existe una ley. Nosotros tenemos la ley más vieja de América Latina y el Caribe, una data del año 1959, que desde mi punto de vista, una ley que se construyó en la época de Trujillo, ¿verdad? La era trujillista. Imagínense ustedes cuál era el concepto de la información. O sea, la información es un derecho. Todo el mundo tiene derecho a tener información, no solamente el Estado, porque la ONE no está debida al Estado dominicano, bueno, al gobierno, sino al Estado dominicano y a la sociedad dominicana, ¿no? Los datos que nosotros recogemos también son importantes para ustedes en el ejercicio periodístico, son importantes para la ciudadanía en general que quiera hacer abogacía a través de los derechos, los empresarios y empresarias que quieran tomar decisiones de dónde ponen un negocio, dónde exportan, todo eso. Entonces, ahí hay un segundo, entonces, ese es un. Lo segundo es que como entonces esta ley es vieja y limita mucho el trabajo que se pueda hacer, está entonces de que nosotros no tenemos la potestad de acompañar, más que por buena voluntad, a las instituciones de gobierno en lo que es mejorar el registro, porque no necesariamente que tú levantes un registro, ese registro quiere decir que sirve para entonces hacer una estadística. Y cosas tan importantes como que a veces, por ejemplo, en el caso, un tema que en estos días fue he trabajado, muerte violenta, ¿verdad? Entonces, claro,
La policía define el dato de una forma, la muerte de una forma, la salud de otra, aquello de otra. O sea, y ya ese dato agregado, nosotros no podemos dar dato individual, de salud, dato individual, tiene que ser agregado. Ya ese dato yo no lo puedo agregar porque son conceptos totalmente diferentes. Muchos no vienen levantados por sexo, muchos no vienen con temas relacionados a dónde se levantó ese registro, que entonces te da muchas dificultades y entonces hay una necesidad de acompañar a fortalecer los registros administrativos de las instituciones. Nosotros ahora, aparte del censo, ¿verdad?, que es como la operación estadística más importante en este momento, no ha sido en el año, sino en este momento actual, por la cercanía ya, nosotros hemos levantado la encuesta nacional de hogares y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de un cambio que para mí, cuando yo llegué a la ONE en el 2020, una de las cosas que yo hice fue como yo quería escuchar lo que la gente quería de la ONE, ¿verdad? Y una primera cosa que hicimos fue, primero yo escuché a lo interno de la institución, duré un mes en la institución escuchando a todo el departamento, a toda la gente que me contara, o sea, y escuchando que hasta las paredes, ¿verdad? Y los pasillos, porque hablaban. Y luego entonces comenzamos a hacer reuniones con diferentes actores. Todo el mundo te decía estadísticas oportunas y de calidad. Estadística oportuna y de calidad, estadística oportuna y de calidad, dentro y fuera. Y una de las principales cosas que hemos logrado en el caso de la Enogar 2020, la encuesta de hogares, es cambiar el tiempo en cual se publican los datos. Nosotros, las últimas en hogar, pero yo encontré en el 2020, puse a circular la del 2018, en el 2021 la del 2019, ¿no? Pero ahora hicimos la en hogar 2021, ya dimos unos datos preliminares, se levantó en octubre, diciembre del año pasado y ya dimos datos preliminares en mayo de este año. Tanto la base de datos está disponible como un informe básico y el informe final se va a dar ahora en diciembre. Pero la en hogar 2022, que la levantamos entre abril y julio de este año, con temas tan importantes como victimización, TICs, temas relacionados a MIPYME, ya el primer informe básico lo vamos a dar en noviembre de este año. Entonces quiere decir que el ciclo, ¿verdad?, de producción lo estamos cambiando y haciendo que podamos entregar con mayor oportunidad. Luego también la encuesta nacional de actividad económica, que es una encuesta que estamos haciendo, de hecho también estamos y la hemos ido repensando de una encuesta que sea más modular. Estamos fortaleciendo, de hecho yo antes de venir para acá teníamos el lanzamiento de un programa que hemos ganado con la Unión Europea, que dentro de una programación que se llama Adelante, el programa se llama así, Adelante, que es de cooperación triangular. Y ahí vamos a estar con el Instituto Nacional de Estadística del Uruguay, aprendiendo todo lo que ellos, desde que ellos nos transfirieron a nosotros la metodología de la encuesta nacional de actividad económica y de otras cosas que hacemos en materia de encuestas empresariales. Entonces, de eso, y eso fue como el 2009, 2011. Todo lo que ellos han aprendido de aquí para allá lo van a estar transfiriéndolo a nosotros ahora para mejorar las estadísticas empresariales, sobre todo MIPYMES y de temas de mujeres, de empresas para las mujeres. Estamos trabajando con UNODC, que es la entidad de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, para coordinar a las instituciones que están trabajando en el tema de seguridad ciudadana y justicia, y ahí muy de la mano con el Ministerio de Interior y Policía, con instituciones, con el INASIF, entre otras, produciendo estadísticas en los temas que son prioritarios dentro del Plan Nacional Plurianual del sector público. ¿Verdad? Eso también ha sido muy importante, satisfacer la demanda, esa es nuestra misión, satisfacer la demanda de información de las políticas públicas y, por tanto, los sectores que están priorizados dentro del Plan Plurianual del sector público es lo que nosotros hemos priorizado para producir estadísticas y para ir caminando y fortaleciendo los acuerdos necesarios. Estamos también con trabajo de estadísticas vitales, ahí estamos apoyando para mejorar todos esos subregistros, temas con estadísticas de género y trabajando para poder presentar estadísticas de uso del tiempo que tienen que ver con el trabajo que dedicamos, ¿no?, a los trabajos de cuidados, que son muy importantes también en el caso de los derechos de las mujeres, y bueno, un sinnúmero de cosas que también tienen que ver con la visualización de los datos. Eso es muy importante, el tema de la difusión, porque luego yo encontré como una institución que era más al satisfacerse propiamente, ¿verdad? Y realmente tú estás a los públicos y a los públicos tú le tienes que entregar
hoy en día no todos los públicos son iguales, no son solamente investigadoras o periodistas los que llegan a la ONE que están tratando de buscar información o a nuestras páginas web, sino que todo, mira, ahora en el Instagram comenzamos a publicar, si se hace el informe básico de la ENOGAR, luego la entregamos en pequeñas capsulitas. O sea, la gente dice, oh, mira, el dato de los combustibles, el dato de cuántos fueron los turistas, pero te lo estamos entregando de una forma tal que tú no tengas que irte a embrujarte con un cuadro completo, ¿verdad? Porque hay público que es como un turista, hay público que es más un granjero o granjera que necesita información, cuidar, y hay otro que es un minero o una minera que necesita ir a cavar. Todo ese público es parte de creo que el compromiso que también tenemos en la ONE de transformar la cultura estadística de la República Dominicana y que ciertamente podamos tomar decisiones públicas y privadas basadas en la evidencia. Bueno, directora, gracias por su tiempo. ¿Algún pensamiento de cierre que quiera compartir con nosotros? Bueno, que sobre todo en el caso del censo, que la gente que sea parte, que participe del censo y que confíe, ¿verdad?, en tanto el trabajo que está desplegando la Oficina Nacional de Estadística para hacer de un censo realmente que permita diseñar políticas públicas. Perfecto. Gracias al equipo de la ONE por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a los colegas y a ustedes por compartir con nosotros en este espacio de diálogo libre. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.